Hola, hola, ¿cómo están? Mucho gusto saludarlos. Moadim Besimcha, Hag Sameach. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde Facebook Live. Vamos a ver si Bezrat Hashem se meten. Vamos a esperar unos segundos a que se meta un poquito de gente. Y Bezrat Hashem vamos a dar una clase de media horita, 7:30 Bezrat Hashem terminamos. Así que con muchísimo gusto estamos aquí con ustedes. Ya ahí se están conectando ya varias personas. Manden mensajes al chat del Facebook. Me daría gusto saludarlos por el chat. Yo leo cada uno de los mensajes. La verdad que es un honor que nos sigan en todas las clases, por todas las plataformas, Zoom, Facebook, YouTube, etc. En esta ocasión estamos completamente en vivo en Facebook Live, 7 de la tarde, Bezrat Hashem, 7:30 terminamos una clasecita en medio de la semana de Pesaj, no cae mal, aunque sea, vamos a decirlo así, temporada vacacional. Bueno, pues estamos aquí para Bezrat Hashem seguir estudiando, seguir informándonos, seguir aprendiendo, seguir creciendo, y para eso nunca son vacaciones, ¿no? Para crecer y aprender nunca hay vacaciones, así que con mucho gusto estamos aquí el día de hoy. Ya tenemos, Baruch Hashem, mucha gente conectada. Así que bueno, vamos a arrancar. Bienvenidos a todos. Hola a todos los que me están escribiendo. Muchas gracias. Bezrat Hashem. Bueno, arrancamos ya. Estamos listos para arrancar. Hag Sameach a todos y Moadim Besimcha. Gracias por escribir a Michelle Romano, a Isaac Chiver. Isaac, un abrazo. Sara, también gracias por escribir, con mucho gusto. Y bueno, a todos los que se están conectando, Baruch Hashem, les mando un saludo muy grande y les deseo que sigan pasando una fiesta preciosa, Bezrat Hashem. Bueno, vamos a arrancar, vamos a introducirnos de lleno a lo que va a ser la clase del día de hoy. En realidad estamos en Hol HaMoed, como bien las palabras lo dicen, Hol HaMoed. No son días de Yom Tov, como los primeros días de Yom Tov de Pesach, donde obviamente no se podían hacer ciertos trabajos, ¿no? No se puede subir en coche, no se puede hablar por teléfono, no se puede encender la luz, etcétera. Días de Yom Tov, donde se reúne la familia, hacer kiddush, hacer la seudot, hacer los sedarim. Eso ya pasó, esos días de Yom Tov, y Bezrat Hashem vendrán los segundos días de Yom Tov, que vienen el día viernes por la noche. Bezrat Hashem se pega con el día de Shabbat. Pero en esta semana intermedia entre los primeros Yom Tov y los segundos Yom Tov, es la semana, se le conoce de Hol HaMoed. Como les digo, son dos palabras. Hol quiere decir días normales, días de semana, días mundanos, como cualquier otro día, pero HaMoed son días de semana, pero en fiesta. De tal forma que existen ciertas restricciones, sin embargo, obviamente, son días también de fiestas, días donde muchos sí están de vacaciones, muchos estarán laborando, se puede subir en coche, se pueden hacer muchas cosas, otras cuantas no. Pero en realidad voy a aprovechar esta clase en el día de Hol HaMoed, que estamos ¿qué día es hoy? Miércoles. Día de Hol HaMoed, día miércoles. Voy a aprovechar esta clase para dar un mensaje que creo que tiene muy especial la fiesta de Pesaj. Porque ustedes saben, la fiesta de Pesaj tiene varios nombres. Sin embargo, se quedó tal cual, socialmente y religiosamente también, se quedó el nombre de Pesaj. Aunque se le conoce también como Hag Jerutenu, la fiesta de nuestra libertad, Zeman Jerutenu. También se le conoce como Haga Aviv, la fiesta de la primavera, obviamente por obvias razones de que estamos entrando en la primavera. Haga Katzir, que es la fiesta donde se cortaban las cosechas, o se le conoce también como Haga Pesach. También se le podría haber nombrado como Haga Emuná, la fiesta de la fe, o Haga Geulá, la fiesta de la liberación. Sin embargo, no. La fiesta se le conoce y se le etiqueta mundialmente y universalmente, y según la Torah también, se le etiqueta como Hag HaPesach. ¿Por qué se llama Hag HaPesach? Pesach quiere decir que Hashem pasaj, Hashem brincó. ¿Qué es lo que brincó Hashem? Les voy a explicar.
Apenas en los Sedarim que estuvimos con las familias el sábado por la noche y el domingo por la noche, en los Sedarim leímos las 10 plagas, estas 10 plagas milagrosas sobrenaturales. Hashem convirtió el agua en sangre, después salieron las ranas por todos lados, después los piojos de la tierra y así sucesivamente. Sin embargo, la 10ª y última plaga es conocida como Makat Bejorot, la plaga de los primogénitos, esta plaga donde Hashem golpeó a todos los primogénitos egipcios. Sin embargo, ni un solo primogénito judío fue golpeado en esta plaga. Ni un solo primogénito judío perdió la vida en esta plaga de Makat Bejorot. Solamente morían los primogénitos egipcios que tanto ellos nos hicieron sufrir a nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir Pesaj? Pesaj viene que Pasaj. Hashem brincó. ¿Qué brincó? Brincó las casas de los Yehudim para que en esas casas no llegue y no toque la plaga de los primogénitos. Vamos a decir, de alguna forma, había una casa aquí de egipcios, una aquí de Yehudim y después otra aquí de egipcios. Entonces Hashem mandaba la plaga de los primogénitos acá, brincó la casa de los Yehudim, no les pasó nada y después volvió la plaga de los primogénitos en la casa de los egipcios y así sucesivamente por todo el territorio egipcio donde vivían juntos, vivían Yehudim y egipcios, vivían judíos y egipcios. A los Yehudim no les pasó nada en la plaga de los primogénitos, a los egipcios sí, se murieron todos los primogénitos. Entonces, en honor a eso es el nombre de esta fiesta, en honor a ese brinco, que Hashem brincó las casas de los Yehudim para que no les toque esta plaga. Entonces fue que Akadosh Baruj Hu hizo esta plaga y no les tocó a los Yehudim, solo le tocó a los egipcios y es por eso que se llama esta fiesta Pesaj. Y a lo que yo quiero realmente llegar es que al final de cuentas creo que a lo mejor el nombre que valdría la pena mejor que se quede para esta fiesta, pues a lo mejor es Jerutenu, la fiesta de nuestra libertad, porque fuimos liberados. No nada más se hace alusión con ese nombre de Jerutenu a la plaga 10ª de los primogénitos que Hashem brincó, sino se le hace honor a toda la liberación que involucra todos los milagros, las 10 plagas, que involucra también la partida del mar, involucra el sufrimiento y la liberación de ese sufrimiento. Pues a lo mejor sería mejor. O Haga Emuná, la fiesta de la fe, que los Yehudim nunca perdieron la fe durante 210 años de esclavitud, y por esa fe entonces fueron liberados también de la tierra de Egipto. Es decir, creo que el nombre para esta fiesta hubiera sido mucho más como anillo al dedo, como dicen, hubiera sido mucho más puntual otro nombre que el de Pesaj. Si bien el de Pesaj ya dijimos su explicación por qué se llama así, sin embargo, repito, hace alusión nada más a un suceso, a un evento de toda la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Entonces, ¿por qué se escogió ese nombre? Les voy a decir, vi una explicación de verdad preciosa. ¿Por qué se escogió el nombre de Pesaj? A pesar de que Pesaj nada más hace alusión a un evento dentro de todos los eventos de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Lo que sucede es lo siguiente. ¿Cuál fue la finalidad de Hashem, de Dios, de liberarnos de esa esclavitud terrorífica? La finalidad no fue para que seamos libres completamente, sino fue para que dejemos de ser esclavos de un ser terrenal llamado Faraón o de una nación llamada Egipto y comenzar a ser únicamente esclavos del Creador, siervos de Hashem Yitbaraj. Somos abadim de Hashem. Nosotros los Yehudim alrededor del mundo somos siervos de Hashem Yitbaraj, somos esclavos de Dios. El objetivo de Dios fue: te libero de la esclavitud de Egipto, te libero de la esclavitud y de la opresión del faraón, no para que ahora, a partir de que estés libre, hagas tú lo que quieras en la vida, sin guía, sin orden, sin rumbo, sin disciplina, sin camino. No. Te libero para que ya no le hagas caso a ningún ser terrenal, para que nadie te esclavice, ni el faraón, ni una nación, ni cualquier otra persona. Pero eso sí, estás bajo mis órdenes, estás bajo mis leyes, dice Akadosh Baruj Hu.
Te liberé de ellos, pero ahora eres siervo de Hashem Itbaraj, eres Eved Hashem. ¿Y qué quiere decir ser siervo de Hashem Itbaraj? Ser siervo, que no se malinterprete el contexto y el concepto, que no se malinterprete, no se refiere de verdad a sentirse esclavo, sino se refiere a servir a Hashem Itbaraj, a cumplir su palabra con amor y con alegría. Con eso cumples con este contexto de ser siervo de Dios. Ser siervo de Hashem Itbaraj no es opresión, no es sufrimiento. Ser siervo de Hashem Itbaraj es acercarte a Él, cumplir su palabra, hacer caso a sus consejos, con amor, con alegría y convencidos que es lo mejor para nosotros, que es lo mejor para llevar una vida plena, para tener una directriz en la vida. ¿Cuál es la prueba de que este es el objetivo principal por parte de Dios de la liberación del pueblo de Israel de Egipto? El hecho de no vivir con libertinaje, sino vivir bajo una libertad, entendiendo que tenemos que seguir la directriz de Dios, que obviamente esa directriz de Dios está plasmada en nuestra Torah. Porque si alguien de ustedes se llega a preguntar, ok, tengo que seguir la palabra de Hashem, soy el siervo de Hashem, soy fiel servidor de Hashem. Bueno, pero ¿dónde está la palabra de Dios? ¿Dónde sé que Él me está diciendo? ¿Cómo yo sé cuál es el camino que debo de seguir? Bueno, ahí está la Torah, ahí están los Jajamim, ahí están los Talmudé Torah, los Batei Knesiot, las sinagogas, los templos, ahí están. Ellos son los que te dirán cuál es la palabra divina. Ellos son los que te dirán cuál es el camino que Dios quiere que tomes para que entonces te llames fiel servidor de Hashem y cumplas con la palabra de Hashem. Simplemente habrá que hacerle caso a lo que dice la Torah y a lo que nos dicen nuestros Jajamim. Pero repito, ¿cuál es la prueba que este fue el objetivo? Hay una Gemara, hay una parte en el Talmud que dice: Kol asomech geulá letfilá muvtach lo sheu ben haolam haba. Si mal no recuerdo, es una Gemara en el Tratado de Berajot, una parte del Talmud, donde dice, repito en hebreo y lo traduzco posteriormente: Kol asomech geulá letfilá muvtach lo sheu ben haolam haba. Los que ya me entendieron se volvieron locos. Los que no me han entendido se van a volver locos ahora que les traduzca. Toda aquella persona que junte la geulá, es decir, la verajá que habla de la liberación dentro de nuestros rezos, a la amidá, tiene garantizado el mundo venidero después de 120 años. Un muy buen lugar en el mundo venidero después de 120 años. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir juntar? ¿Qué quiere decir pegar la verajá de la liberación a la amidá? Y que eso me garantiza, si yo en vida junto y pego la verajá de la liberación a la tefilá, me garantizan el mundo venidero después de 120 años. ¿Qué quiere decir? Prácticamente, ¿qué tengo que hacer? Ustedes saben que dentro de la tefilá, por ejemplo en el rezo de Shachrit, decimos el Shema Israel. El Shema Israel, antes de decirlo, tiene dos verajot. Una es Baruch Ata Hashem Yotzer Or Borei Hoshech, que termina esa verajá diciendo Baruch Ata Hashem Yotzer Ameorot. Los que rezan diario, obviamente que se les hace familiar esta verajá. La segunda verajá antes del Shema es Baruch Ata Hashem Aboher Beamo Israel Be'ahava. Ya, dices el Shema. Pero también hay una verajá post-Shema. Hay una verajá posterior al Shema, todos los días en Shachrit, en el rezo matutino. ¿Cuál es esta verajá post-Shema? Baruch Ata Hashem Gaal Israel. ¿Qué quiere decir? Bendito tu Dios, Gaal, que redimiste, es decir, que liberaste a Israel, al pueblo de Israel. Eso es lo que hay que juntar. Esa verajá es la que hay que juntar con la amidá. O sea, no puedes hacer interrupción entre esa verajá y la amidá que estás a punto de comenzar. Porque después de esta verajá, Baruch Ata Hashem Gaal Israel, en el texto de los Sidurim, comienza inmediatamente la amidá. Sin embargo, no puedes hacer ni interrupciones ni dejar espacios. Tienes que hacerlo así. Baruch Ata Hashem Gaal Israel, Amonai Sefatai Tiftahu Fi Yagite y la Teja. Así lo junté. Todos los días que reces por la mañana, junta esta verajá de la amidá, esta verajá post-Shema de la tefila.
Baruch Ata Hashem, que es la verajá que habla de la redención, de la liberación, porque dices, Baruch Ata Hashem Gal Israel, bendito tu Dios que liberaste al pueblo de Israel. Inmediatamente, sin hacer espacios, hasta casi sin respiro alguno, es decir, en un solo respiro, Baruch Ata Hashem Gal Israel, Amonai Sefatay Tiftach, ahí comencé la amida directo, junto con pegado, tengo garantizado el mundo venidero. Después de 120 años, este mérito de pegar el Gaal Israel, la verajá de Gaal Israel con la amida, este mérito te abre las puertas del Ganeren, del paraíso celestial. ¿A poco no parece fácil? ¿A poco no parece una tarea sencilla? Pues ya, si rezo Shahri todos los días y nada más tengo que estar consciente y lo hago, de decir Baruch Ata Hashem Gal Israel, que es la última verajá antes de la amida, y comenzar la amida seguido, pues ya con eso. Lo que pasa, que esta actitud, esta práctica de decir Gal Israel junto con la amida, la verajá de la liberación junto con la amida, demuestra algo, simboliza algo, no es el simple hecho de decirlo, sino el decirlo muestra y te concientiza en algo, que ese algo lo tienes que llevar a la práctica. Y si ese algo lo llevas a la práctica, es entonces que te garantizan el mundo venidero. Ahora ustedes se estarán preguntando, cada quien en donde esté. Seguramente muchos están en casa, algunos están a lo mejor en el coche, a lo mejor otros están de vacaciones, Cuernavaca, Acapulco, Miami, etcétera. Donde sea que se encuentren, que nos estén viendo y escuchando. Se estarán preguntando, ¿cuál es ese algo? ¿Qué es ese algo que me recuerda y que me hace entrar en conciencia el hecho de decir Gaal Israel junto con Hashem Sefatay Tiftach, que es la amida? Y es que es justo lo que veníamos hablando desde el principio de la clase. Gaal Israel es recordar que Hashem te liberó de las manos del faraón, de la esclavitud en Egipto. Eso es Gaal Israel, saber que Dios nos salvó y Dios nos liberó. Pero inmediatamente, sin hacer espacio, sin hacer pausas, sin hacer interrupciones, digo la amidá, que la amidá es la cercanía más genuina y más estrecha con Dios. ¿Qué le estoy diciendo a Dios? Le estaré diciendo a Dios, mira Hashem, siga al Israel. Sí me liberaste ya de la esclavitud en Egipto, pero ¿qué crees? No hago lo que yo quiero en mi vida. Mi vida tiene un rumbo, mi vida tiene una directriz. Y ese rumbo y esa directriz es contigo, Dios. Me la das tú, Akadosh Baruj Hu. Me apego a ti, Hashem, para hacerte caso a ti, para dejar de hacerle caso al faraón, para dejar de hacerle caso a los egipcios que nos oprimían, que nos obligaban a hacer trabajos forzados y si no nos maltrataban. Ya le dejaremos de hacer caso a ellos. Ahora solamente y exclusivamente te haremos caso a ti, Akadosh Baruj Hu. Por eso la persona, hoy en día, que Baruch Hashem somos libres en el país donde vivimos. Gracias a Dios podemos tener la libertad de culto, es decir, podemos tener esta libertad de practicar nuestra religión, de estudiar nuestra Torah, de cumplir nuestras mitzvot. A la vez tenemos que sentirnos no solamente libres de que nadie nos dice qué hacer ni cómo comportarnos, pero por otro lado tenemos que sentirnos comprometidos y responsables de decirle a Kadosh Baruj Hu, no somos esclavos de nadie, pero sí somos fieles servidores tuyos, Hashem Yitbaraj. Gaal Israel y Hashem Sefatay Tiftach junto con pegado, demuestra eso. Demuestra que tú entiendes y tienes claro que la liberación en Egipto no es para vivir en libertinaje, no es para hacer lo que quieras cuando quieras, sino es para vivir solamente bajo el mando de Dios. Bajo lo que Akadosh Baruj Hu nos guíe, nos dictamine, nos ordene, nos ilumine y nos dé como rumbo para nuestro camino y para nuestra vida. Si la persona de verdad sabe vivir así, ese es el verdadero Pesaj. Ahora ustedes estarán preguntando, ¿y esto por qué? ¿Qué tiene que ver con Pesaj? ¿Se acuerdan la pregunta inicial que hicimos en la clase? ¿Qué tiene que ver con Pesaj? ¿Por qué Dios y los Jajamim y la Torah nos dijeron que el nombre idóneo para esta fiesta es Pesaj? Porque Hashem brincó la casa de los primogénitos. ¿Por qué escogieron ese nombre si nada más es un evento? Entendiendo esto, entendiendo que tenemos que ser fieles servidores de Hashem y ese fue el objetivo de la liberación completa, les voy a decir ahora qué tiene que ver la
la plaga de los primogénitos, que a los Yehudim no les tocó y que a los egipcios sí les tocó. Pongan atención. ¿Cómo Hashem sabía? Dice el Midrash. ¿Cómo Hashem sabía qué casa era egipcia y qué casa era judía? Para que entonces en la casa egipcia, toma la papá, primogénitos, se van de aquí. Y la casa de los Yehudim no llegaba la plaga de los primogénitos. ¿Cómo Hashem sabía? Los Yehudim pusieron la sangre del Corbán Pesaj, que el Corbán Pesaj, en aquel entonces que existía el Bet HaMikdash, era una manera de conexión con Dios. Era una manera de servir a Hashem Yitbaraj. Aún bajo la esclavitud en Egipto, era una manera de servir a Dios. Seguían sirviendo a Dios. Lo que pasa es que no solamente servían a Dios, también servían al faraón y a los egipcios. Pero ellos seguían sirviendo a Dios. Y uno de los servicios que hacían para con Dios, una de las mitzvot, de los preceptos, era el Corbán Pesaj. Ellos agarraron, los Yehudim de aquel entonces, agarraron la sangre del Corbán Pesaj y la pusieron en los marcos de las casas, de sus casas judías, obviamente. Y esa sangre del Corbán Pesaj, que estaba en los marcos de las casas judías, fue lo que sirvió, vamos a decirlo así, de símbolo para que Hashem diga, mira, esta casa tiene sangre del Corbán Pesaj en el marco de la puerta, esta casa me la salto, esta casa es judía, en esta casa no viene la plaga. Ahí viene la plaga. Pues solamente para los egipcios, para los Yehudim, ahí viene la plaga. Nunca llegó. ¿Por qué? Porque había sangre del Corbán Pesaj que representaba una mitzvah en el marco de las casas, de las puertas de los judíos. Ahora les pregunto una cosa. ¿En qué parte del marco estaba esta sangre del Corbán Pesaj? ¿En la parte de afuera o en la parte de adentro? Dicen nuestros jajamí que los Yehudim no pusieron en el marco por la parte de afuera la sangre, sino por la parte de adentro. Es decir, cerrabas la puerta y el marco quedaba adentro de la puerta de tu casa, por adentro, que nadie la vea. Ahí estaba la sangre. Y bueno, ¿y esto qué quiere decir? Esto quiere decir un simbolismo maravilloso. Que el zehut de las mitzvot, en este caso la del Corbán Pesaj, el mérito de la mitzvah del Corbán Pesaj, sirvió para que Hashem brinque y para que Hashem diga, esta plaga no cae aquí. Pero no solamente el zehut de la mitzvah, sino el zehut de la mitzvah adentro de la casa. La sangre adentro de la casa del Corbán Pesaj representaba que las mitzvot no solamente se hacen afuera, sino que por lo contrario, las mitzvot, los preceptos que te conecten con Dios, que son todos, existentes, habidos y por haber, se tienen que hacer primordialmente adentro de la casa, porque sí, hay muchas personas muy buenas, muy bondadosas, muy sonrientes, muy altruistas, del marco de la puerta de la casa hacia afuera. Pero adentro de la casa se comportan completamente otras personas. Yo sé que nadie es perfecto. Yo sé que a veces en la casa somos más nosotros mismos que afuera. Y claro que a veces la persona puede tener deslices o debilidades también adentro de la casa. Sin embargo, es importantísimo también que le muestres a Kadosh Baruj Hu, te muestres a ti mismo y le muestres a la gente de tu familia, a los que integran tu familia, que eres capaz de cumplir mitzvot no solamente del marco de la casa hacia afuera, sino del marco de la casa hacia adentro. Eso fue lo que vio a Kadosh Baruj Hu. El Corbán Pesaj, que representa la mitzvah, que representa el ser fiel servidor de Hashem Yitbaraj. Esta sangre del Corbán Pesaj iba por dentro. Y eso fue lo que vio a Kadosh Baruj Hu. La importancia del cumplimiento de las mitzvot va mucho más adentro de la casa que afuera de la casa. Por eso, este Hag se llama Hag Pesaj. Porque Hag Pesaj no solamente nos recuerda que Hashem brincó, sino Hag Pesaj nos recuerda por qué Hashem brincó. ¿Sabes por qué Hashem brincó? Porque los Yehudim servían a Dios. Porque los Yehudim sabían decir no al libertinaje. Porque los Yehudim sabemos ser fieles servidores de Hashem. Pero ese servicio a Kadosh Baruj Hu lo sabemos llevar a un nivel superior. Y ese nivel superior es saber cumplir las mitzvot. No solamente en la calle, sino también dentro de casa. Comportarse como Dios quiere. Y como se dice, ¿no? Socialmente. Comportarse como Dios manda
no es solamente en la calle. Comportarse como Dios manda es también y primordialmente adentro de la casa. Y eso es lo que representa Pesaj. Porque Hashem brincó, Pasaj, eso es Pesaj, Hashem brincó gracias a las mitzvot de los Yehudim de adentro de la casa. Si los Jajamim y la Torah le pusieron este nombre a la fiesta de Pesaj, es para que nosotros hagamos conciencia, para que nosotros despertemos, que sí hay que ser muy buenos, hay que tener muy buen corazón, hay que saber sonreír, hay que saber hacer favores, hay que saber ayudar, hay que saber todo, conectarse con Dios, hay que saber hacer todo bien, no solamente afuera de la casa, sino adentro de la casa. Para mi punto de vista, eso es lo que envuelve en secreto al nombre de esta fiesta tan conocida, tan emblemática que es la fiesta de Pesaj. Y nada más para terminar, les voy a contar una historia que plasma y refleja perfectamente este mensaje que estamos mencionando. En Lakewood, New Jersey, había un jajam, nieto del Hafetz Haim, nieto de un gran rabino llamado el Hafetz Haim, fallecido ya hace unos años el Hafetz Haim, obviamente. Su nieto ya es un anciano hoy y es un rabino que vivía en Lakewood, en un lugar en New Jersey. Él solía ir muy acostumbrado todos los días al rezo de Shachrit temprano en la mañana. Los que conocen Lakewood o han escuchado de Lakewood en New Jersey, es la ciudad judía más grande de todos Estados Unidos y a lo mejor del mundo. Es casi un Israel chiquito. Entonces, obviamente, en ese lugar hay varios minyanim, hay varios horarios de rezo en la mañana, en la tarde, en la noche. De hecho, yo la vez que fui a Lakewood hace unos años, llegamos, creo que eran las 11:30, 12 de la noche, de la madrugada, y no habíamos dicho Arbit, llegamos del avión, llegamos del aeropuerto, etc. Y dijimos, ¿ya decimos Arbit solos en la casa o qué? No, pues hay minyanim acá a todas horas. Es una ciudad judía completamente. Todos son Yehudim. Y obviamente hay minyanim a todas horas. En las mañanas también no es la excepción. Desde que se puede rezar a primera hora, vamos a decir, 5:30 de la mañana, hay minyanim cada hora, 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, y hasta para los más dormilones, iba a decir flojos, pero no. Para los más dormilones, hasta las 9:30 de la mañana. A mí apúntenme en el de las 9:30. Este jajam, el nieto del Hafetz Haim, solía ir al minyan todos los días, al más temprano, al de las 5:30. Él era madrugador y ¿qué creen? Llegaba de los primeros. Si el minyan empezaba a las 5:30, a las 5 de la mañana ya estaba feliz en el knis, leía, estudiaba antes de rezar, se ponía el tefilín tranquilo. Ya tenía así muchísimos años. De repente empiezan a ver los que acuden al minyan, empiezan a ver que este jajam, el nieto del Hafetz Haim, deja de venir, ya no viene este minyan. Y empiezan un día, 2 días, 3 días, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes. Cuando ven que ya un mes se ausentó, se les hizo muy raro. Dijeron, a lo mejor está enfermo, a lo mejor pasó algo, a lo mejor se fue de viaje. Total, checaron y no, todo bien. Pero en vez de ir al minyan de las 5:30 de la mañana, empezó a ir al minyan de las 9:30 de la mañana. En vez de ir al más temprano, empezó a ir al más tarde de todos. Y no nada más empezó a ir al más tarde de todos, sino que en vez de llegar de los primeros, llegaba casi de los últimos, rayando safe and home. Llegaba a 9:30, 9:35, y la verdad que a la gente de Lakewood se le hizo raro, porque este cambio tan abrupto de ser el primero, en el primer minyan, en el más temprano, ahora eres casi de los últimos en el último. Algo pasó. Se acercaron con él y le dijeron, ¿necesitas algo? ¿Qué pasa? ¿Por qué esta actitud? Dijo, no pasa nada. Lo que pasa es que hay una señora que, mashallah, acaba de tener un bebé. Y este bebé que acaba de tener, mashallah, creo que es su 7º hijo ya. Es su 7º, Baruch Hashem. ¿Y qué crees? Que la verdad, ella solita no está pudiendo. Que manda al de la primaria, que después el grande, que hace de desayunar, que el lunch, que esto. De aquí a que manda a todos a la escuela, de aquí a que le da el biberón al chiquito, más el recién nacido ahorita. La verdad no se está dando abasto. Y entonces yo todas las mañanas la ayudo. Y cuando ya todo está bajo control, cuando ya todo está en calma, entonces ahora sí me dispongo a salir de la casa para ir a rezar.
La gente que lo está escuchando le dice, oye, pero ¿quién es esa señora que vive sola? A lo mejor necesita ayuda, no te eches el paquete tú solito, vamos un día cada quien nos turnamos y vamos a ayudarle a la señora. Dice, ¿qué paquete? Que un día cada quien están ustedes locos, esta señora no está sola. No es ni viuda, ni divorciada, ni mamá soltera. Me acabo de acordar de un programa que veía que se llamaba Papá Soltero, para que más o menos ahí echen cuentas de mi edad. Pero bueno, regresando al tema, dijo, no, esta señora no es ni mamá soltera, ni viuda, ni divorciada, esta señora es mi esposa, ¿qué les pasa? Y nadie me tiene que venir a ayudar, yo soy el responsable, yo soy el que se compromete, yo la ayudo con mucho cariño y con mucho amor. Lo que sucede aquí es que este jajam demostró y demuestra que las mitzvot que van adentro de la casa valen más que las de afuera de la casa. Él dijo, ¿cómo yo me voy a salir a las 5:30 de la mañana a rezar afuera de mi casa para ponerme el tefilín, el talet, decir verajot, decir tefilá? Pero, ¿qué pasa con lo de adentro de la casa? ¿Voy a dejar a mi esposa sola con 7 niños a ver cómo se vuelve loca, histérica, necesita ayuda? Y yo, como Pedro por su casa, o más bien dicho, como Pedro por fuera de su casa, me voy a ir a rezar. No. Esto es de dos. Si tuvimos hijos es de dos. Y si es de dos, la responsabilidad es de los dos. Y por lo tanto, hasta que todas las aguas regresen a su cauce normal, yo me quedo adentro de la casa. Y adentro de la casa es donde cumplo las mitzvot. Y sí, a lo mejor mientras ustedes están rezando a las 5:30, 6:30 de la mañana, yo estoy dando biberones, estoy levantando al otro, estoy mandando al otro al camión, a la escuela, haciendo el quehacer de la casa, a lo mejor ayudando con la comida, etcétera, etcétera. Ya después, para cuando todo está bajo control, todos los niños están afuera, ya la esposa está tranquila y entre los dos sacamos adelante esa primera parte del día, pues entonces ya me voy a rezar. Es por eso el cambio de actitud. Este nieto del Hafetz Haim nos demuestra y nos enseña que primordialmente la persona tiene que ser un caballero o una dama, no solamente afuera de la casa, porque afuera de la casa a veces mostramos una cara hermosa. Le sonreímos a todos, somos bien buena onda, ¿no? Nos portamos muy bien, para no quedar mal. Pero cuando llegamos adentro de la casa, nuestro cara está así, y a lo mejor no ayudamos tanto, y a lo mejor estamos de mal humor, y a lo mejor no actuamos como tan caballeros o como tan damas. Y la Torah nos enseña en esta fiesta de Pesaj que el mérito que Hashem nos liberó es por cumplir las mitzvot de adentro de la casa. Eso se representa con la palabra Pesaj. Hashem brincó las casas de los Yehudim por la sangre del Corbán Pesaj que estaba no afuera de la casa, sino adentro de la casa. Hay que ser buenos, hay que ser grandes seres humanos, grandes Yehudim, afuera de la casa, pero sobre todo también adentro de la casa. Pesaj Kasher Besamech. Les agradezco a todos de verdad por sintonizarse, por escucharme. Gracias a todos por escribir, gracias a los que me escuchan desde Miami, ya estoy viendo a Raquel, a Isaac, gracias Simón Salame, que me escribe siempre y me sigue siempre mis clases. Simón, te mando un abrazo grande, sabes lo que se te quiere. Bueno, gracias a todos los que me escribieron en el chat, a todos los que se sintonizaron, y obviamente esta clase se queda compartida como todas las demás clases que damos. Muchas gracias Jemi Kavie, Hag Sameach también. Se queda grabada, se queda compartida para quien no la pudo escuchar, la pueda escuchar también. Les mando un abrazo grande, sigan disfrutando de esta semana, que como les dije, es semana de fiesta. Un abrazo y Hag Sameach.